Si de trenes de alta velocidad hablamos, no hay quien le quite la corona al rey que literalmente apareció de la noche a la mañana. Así es, hablamos del gigante asiático chino. Sin embargo, sin contar al que parece que juega con dinero infinito, por lo menos si de infraestructuras hablamos, sí que existe alguien más que impresiona por su red, su capacidad y también por el tiempo en que la ha construido. Y claro, como nos gusta en este canal, tanto para bien como para mal. Quédate para saber cómo surge la red de alta velocidad más extensa de toda Europa y la segunda en el mundo, y cómo parece ser que no le está yendo tan bien. O tal vez sí. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Corría el año de 1989 cuando en España se ponía la primera piedra de un hasta entonces mundialmente conocido como tren bala, gracias a la popularidad que el Shinkansen japonés le daría a este término. La nueva y flamante alta velocidad española, nombre que da el acrónimo de AVE, y que es muy parecido al de su vecino francés, el TGV, llegaba con retraso respecto a territorios como justamente Francia o Alemania, que inauguraran sus servicios en 1981 y 1983 respectivamente. España comenzó a dar sus primeros pasos en esta nueva generación del ferrocarril en gran medida gracias a un avance impulsado por la firma del Tratado de Adhesión a la Unión Europea en 1985, así como la celebración en 1992 de la Exposición Universal de Sevilla y los consecuentes Juegos Olímpicos de Barcelona, que de hecho ya te explicamos mejor en un video que te estaremos dejando en la descripción, y que pusieron rumbo a una de las apuestas estratégicas más importantes de la historia moderna de las infraestructuras españolas. Vaya, que el país se encontraba en su mejor momento y siendo foco de atención a nivel mundial. De hecho, uno de los años más importantes para el AVE fue justamente 1992. En este año fue inaugurada la primera línea de tren de alta velocidad en el país, el AVE entre Madrid y Sevilla. Esta línea unía en poco más de 2 horas Madrid con Sevilla con paradas intermedias en Ciudad Real, Puerto Llano y Córdoba. Y como recordaremos, en ese mismo año se llevó a cabo la Exposición Universal de Sevilla o Expo 92, y precisamente el AVE fue todo un hito, ya que dicha línea fue inaugurada apenas unos días después, dando inicio a una nueva modalidad que se convertiría en la insignia de toda Europa. El AVE es un proyecto que ya venía gestándose desde años anteriores y para ello la primera línea conectó las comunidades de Madrid y Andalucía, algo que en aquella época era muy necesario ya que, por ejemplo, el viaje entre Madrid y Sevilla tardaba más de 6 horas en un ferrocarril antiguo, bastante lento y congestionado, y por tanto necesitaba una importante mejora. Esta nueva línea entre Madrid y Sevilla representaba un proyecto bastante colosal porque fueron nada más y nada menos que 472 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad, que debían de tener un ancho de vía internacional que España no tenía en ese entonces y una doble vía electrificada. Así que fue necesaria la construcción de un total de 31 viaductos y 17 túneles teniendo un costo aproximado para solo esta línea de unos 2.700 millones de euros, aunque gracias a ella el tiempo de viaje se redujo mucho más de la mitad, pasando de 6 horas a tan solo 2 horas y 20 minutos. Para el año de 2008 se completó una de las líneas de alta velocidad más importantes hasta el día de hoy, la línea entre Madrid y Barcelona, pasando por Zaragoza, que une dos capitales que en conjunto suman casi 5 millones de habitantes o casi el 10% de la población total de España, un tercio del Producto Interno Bruto español y 2 de las ciudades más visitadas de toda Europa, y que las une en menos de 3 horas. De hecho, justamente esto hace que algunas personas incluso se planteen el vivir en una ciudad y trabajar en Madrid, por ejemplo, sin tener que pasar por los carísimos alquileres de la capital. Este tramo para el año de 2013 fue empleado hasta llegar a la frontera con Francia y de allí conectar internacionalmente los ferrocarriles de alta velocidad de España con los de Europa, haciendo posible que se pueda ir desde Barcelona hasta París en tan solo 6 horas y 25 minutos. La alta velocidad española se compone en la actualidad de 4 corredores principales, todos partiendo desde Madrid, hacia Andalucía, Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Con 3.700 kilómetros en servicio se trata de la red ferroviaria de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda en todo el mundo, solo por detrás de China claramente, aunque comparando, el AVE representa solo el 10% de la de China, pero bueno, te dejo arriba en las tarjetas del video donde tocamos más a fondo la red china.
conectando a 7 de las 10 urbes más grandes de toda España y moviendo a 22.3 millones de pasajeros en 2019, cuando los datos todavía tenían sentido antes del COVID, y que dicho sea de paso, 4.3 millones solamente provinieron de la línea entre Madrid y Barcelona. El AVE no solo ha sido hecho en España, sino que el éxito de este ha permitido exportar la idea hacia otros países. De hecho, las grandes inversiones realizadas para este desarrollo de infraestructuras y los trenes de fabricación nacional han permitido adquirir una experiencia que ha ocasionado que otros países como Estados Unidos o Arabia Saudita hayan mostrado interés en la red ferroviaria de alta velocidad española, como ejemplo para desarrollar la suya. Por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, Renfe, la operadora del AVE, construyó la única línea de alta velocidad en el país que va desde la Meca a Medina, inaugurada en 2018 y que tuvo un coste de 12.000 millones de euros. A ver, migajas si comparamos a nuestros amigos los petroleros. Este proyecto, además de tener la ardua tarea de transportar a los millones de pasajeros anuales que tienen como destino la gran mezquita de la Meca, supuso un reto para los ingenieros españoles debido al clima tan extremo de la monarquía árabe, en donde se tuvo que luchar contra el problema de la abrasión de la arena contra literalmente todo el material. Asimismo, el caso estadounidense se ha convertido en la única línea de alta velocidad mayormente privada del mundo en la cual se busca conectar a las dos grandes urbes del famoso Sun Belt tejano, Dallas y Houston, con una línea de casi 400 kilómetros con miras a iniciar servicios en 2026. Recordemos que Estados Unidos y las líneas de alta velocidad no se llevan tan bien. En fin. Por otro lado, Renfe, también en consorcio con la alemana Deutsche Bahn, asesorarán a Fonatur en la construcción del tan polémico Tren Maya en México, que, aunque no es de alta velocidad, ni de cerca vamos, se posiciona como la primera participación en territorio latinoamericano. Sin embargo, aunque España tiene una de las mayores redes de alta velocidad del mundo, también es de los países que menos la usa y tiene un coste superior al beneficio. Asimismo, las ciudades que estaban mejor conectadas son las que se han visto más reforzadas y han sido las más beneficiadas en ahorro y tiempo y precios. Por ejemplo, en un claro contraste con las fuertes inversiones al AVE, la red de trenes de cercanías, los trenes interurbanos españoles, ha tenido una baja inversión pese a su mayor demanda y la antigüedad de esta. De hecho, para construir el AVE se ha invertido ya 55.800 millones de euros, de los cuales 14.000 millones se han pagado con fondos europeos. En cambio, pese a que los trenes de cercanías engloban al 90% de todos los usuarios del ferrocarril, la inversión destinada entre 1990 y 2018 solo alcanzó los 3.600 millones de euros. De hecho, en un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, realizado en 2020, concluyó que de los corredores existentes, los beneficios netos no compensan los costes de explotación de 3 de ellos. El del norte, que tiene un déficit de 5.700 millones cuando la inversión realizada ha sido de 8.100 millones. El del levante, que pierde más de 3.600 millones con una inversión de casi 6.000. Y el del noreste, que da una rentabilidad negativa de 1.100 millones con un desembolso de 11.248 millones. Casi nada. Solo el del sur consigue una rentabilidad neta de apenas 270 millones cuando el coste ha sido de 9.000 millones. Increíble. Aunque aún así la autoridad fiscal destaca que en España en general se construye a un coste igual o menor que en el resto de Europa u otros países, ya que ronda entre los 15 y 25 millones de euros por kilómetro, 40 si se complican las cosas y tienen que entrar los túneles en escena, mientras que en países como Japón oscilan entre los 35 y 45 millones de euros, en Alemania entre 20 y 45 millones o Italia que se estima entre 30 y 40 millones. Normal teniendo en cuenta la orografía de la bota itálica. Y según los planes previstos, en los próximos años hace falta invertir todavía unos 73.000 millones para ampliar la red de alta velocidad hasta un total de unos 8.700 kilómetros, y los 129.000 millones de euros en coste, equivalentes al Producto Interno Bruto de Venezuela, o Panamá. Otro de los problemas que presenta el AVE es que Renfe transporta a menos de 15 viajeros por cada kilómetro de AVE, a mucha distancia de sus rivales europeos como Francia y Alemania con 50 y 83 pasajeros respectivamente, y a años luz de potencias de la tecnología ferroviaria como Taiwán, Corea del Sur y sobre todo Japón, con sus 166 pasajeros por kilómetro de alta velocidad. De hecho, y como dato curioso, 8 estaciones presentaron menos de 150 pasajeros al día en 2017, destacando 3 de ellas, 2 capitales de provincia como Huesca y Guadalajara, y la joya de la corona, una corona bastante triste por cierto, Tardienta, con apenas 1.5 pasajeros al día.
Por esto, Germà Bel, economista de la Universidad de Barcelona, refiere a que la apertura de nuevas líneas hacia comunidades de Cantabria y Galicia a través de la escasamente poblada Castilla y León solo hará que la red vaya perdiendo densidad, ya que al norte vive menos gente que en la costa mediterránea, y ni hablar de las grandes metrópolis ibéricas. Tras la reciente inauguración del tramo de la línea Madrid-Galicia hasta Ourense a finales del 2021, la red española de alta velocidad ha alcanzado ya los 3.700 kilómetros, solo superada en extensión, como ya dijimos, por la China, y que recordemos es aún 10 veces más grande. Todas las autonomías reclaman que llegue el AVE cuanto antes a sus territorios y ciudades, y el actual gobierno sigue avanzando en este ambicioso proyecto de llevar el AVE al menos a cada capital de provincia. Para este 2022 el Estado tiene previsto invertir unos 2.600 millones de euros en la extensión de la red del AVE, aunque las próximas ampliaciones de este se realizarán en donde aún no se ha implementado, como en las comunidades de Asturias con la llegada a Oviedo y Gijón en 2023, la línea entre las metrópolis del País Vasco, Bilbao, Vitoria y San Sebastián para 2026, la entrada en la comunidad de Extremadura, conectando Badajoz, Mérida y Cáceres para 2025 y tal vez la apuesta más grande de la red hasta ahora, el corredor mediterráneo, que de hecho acumula años de retrasos y compromisos incumplidos y que busca conectar desde Granada hasta la frontera con Francia en 2024, en teoría. Si bien el AVE ha sufrido de varios retrasos, aún así mantiene las fechas tentativas a muy corto plazo, o por lo menos algo que nos sorprende a nosotros como latinoamericanos. ¿Verdad, Tren México-Toluca? El grueso de estos trazados terminará de definir una red de alta velocidad que no tendrá comparación en toda Europa antes de llegar a la próxima década. Y el proceso de liberalización de los servicios puesto en marcha en paralelo a estas obras, como la entrada de la nueva empresa francesa Ouigo, marcará el grado de aprovechamiento de una infraestructura que permitirá desplazarse por gran parte de la península en tiempos muy reducidos. De esta manera, concluirán 4 décadas de construcción de la infraestructura con un mayor potencial de impacto social y económico de la historia del país. Ahora bien, ¿qué opinas de la idea de seguir extendiendo el AVE a pesar de su baja demanda en algunas zonas? ¿Consideras que tu país debería mirar a España y realizar algo similar? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte los nuevos videos. Hasta la próxima.